Es lo que yo me pregunto. ¿Hablaremos de deportes hoy con Mauro Mas? ¿Llegaremos a tocar el tema deportivo? ¿Hablaremos de fútbol, Mauro? Buen día. ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal? Danilo, un gusto. ¿Qué tal, Mauro? Sí, últimamente entre las crónicas policiales y ahora todo el tema del contrato o de los contratos en el fútbol, lo que menos hablamos es un poco de la pelota, ¿no? Pero bueno, la realidad es que, resumiendo rápidamente, ayer el comunicado de los futbolistas, un nuevo comunicado de los jugadores de la selección uruguaya, que lo publicaron vía redes sociales, vía Twitter, no solamente los jugadores de la selección, sino ex jugadores de la selección. ¿Este comunicado tiene que entenderse por todos los jugadores de la selección? Porque como no lleva firmas, son los sí, jugadores. Lo que pasa es que son... ¿Todos son? Esto es avalado por todos los jugadores de la selección actual, más Lugano, más Forlán, más Seguren, más Sebastián Abreu. ¿Por qué? Porque, a ver, para que la gente entienda, Lugano sigue en contacto permanente con todos los jugadores, en contacto permanente con Godín, y bueno, y hay una situación, vamos a resumirla rápidamente. La empresa, los jugadores presentaron la oferta de Nike. La AUF, a través de los neutrales, dijeron, bueno, esta es una muy buena posibilidad para aumentar considerablemente, 5 veces más prácticamente, los números que aportaba Tenfield con la empresa Puma, que era la que viste a la selección. ¿Cuál es la situación? Que los jugadores sabían que por contrato había una posibilidad de igualar la mejor oferta. La Asociación Uruguaya de Fútbol contrató el estudio del doctor Juan Andrés Ramírez, que fue quien estuvo a cargo de estudiar toda la situación y de estudiar todos los detalles de la igualación de la oferta que Tenfield manifestó que lo iba a hacer. Bueno, Ramírez aconsejó renovar el contrato con Tenfield. No solamente eso, no es que aconsejó y dijo renueven, dijo Tenfield está presentando todas las pautas que existen legalmente como para que iguale la oferta. Claro. No hay otro camino. O sea, exacto. Eso es lo que le dijo el doctor Ramírez. Está bien la precisión. Sí, está bien la precisión. No es que había otra posibilidad. No. Señores, Danilo Tegaldo me ofrece la renovación del contrato, lo tiene por contrato la posibilidad de igualar la mejor oferta. Y cumple punto por punto lo que establece. Exacto. Por lo tanto, hay que firmar la renovación del contrato. Entonces, los neutrales, ¿qué hicieron? Se abocaron a la firma de este contrato. Y bueno, ya se rumoreaba, porque además está el tema de los derechos de imagen. Los jugadores de la selección uruguaya, hoy en día prestigiosos jugadores, la mayoría de ellos figuras mundiales, obviamente que están en un mundo donde los derechos de imagen y donde tienen un valor y donde nosotros recién estamos dándonos cuenta de la importancia que tiene todo eso. Andá a preguntarle a Suárez cuánto vale su imagen en Europa. Exacto. ¿No? Entonces emitieron este comunicado, pero acá hay un tema que yo la otra vez se los decía. Por un lado, la fortaleza de los neutrales con la postura ante Tenfield cuando presentaron la oferta de Nike, el respaldo de los jugadores. Ese respaldo no es tal. Se terminó. ¿Por qué? Porque los jugadores tomaron distancia de la AUF, de la decisión de la AUF. Obviamente que la distancia con Tenfield está. Por lo tanto, la Asociación Uruguaya de Fútbol en este momento no tiene el respaldo de los jugadores. No tiene el respaldo de Tenfield, que ya no lo tenía. Está en un problema. Pero no tenía otro camino, según lo que les dijo claramente el doctor Juan Andrés Ramírez después de haber estudiado. En todo caso, a quien hay que increpar y echar culpas es a quienes hicieron este contrato con estas cláusulas para renovación. Claro, eso es un contrato. Y a la mutual que habilitó. Ahí está el tema. A la mutual que habilitó a las empresas y a la AUF. Ahí está el tema. A quedarse con el derecho, con la sesión de imagen de los jugadores. La mutual les preguntó. Renovó el contrato en el 2015 con Tenfield y le cedió los derechos, la mutual, la gremial de los jugadores, le cedió los derechos de imagen hasta el año 2019. ¿Le preguntó a los jugadores? Los jugadores hace tiempo vienen conversando con la mutual y le dijeron, muchachos, esto no tiene el aval de nosotros, muchachos, esto a partir del 1 de enero del 2017 se terminó. Busquemos una solución. Y a partir de ahí... Solución, lo que está firmado, está firmado. Está bien, pero eso es así. Pero los jugadores dicen que no firmaron nada, los jugadores de la selección. ¿Y no son representativos de la mutual? Ahí hay un tema. Lo que pasa es que los jugadores
Danilo, los jugadores están asesorados, ¿no? No es que los jugadores es Godín quien comanda. No, están asesorados legalmente. Claramente. Están asesorados legalmente. Entonces, en el comunicado de ayer, claramente intiman a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a Tenfield a que cesen de explotar su imagen en forma, como dicen, en forma ilegítima y acusan a la Asociación Uruguaya de Fútbol de falta de independencia. Esto es un tema muy delicado. A su vez, Tenfield, anoche mismo con la firma de Nelson Gutiérrez, bueno, sacó otro comunicado, ¿no? Y a propósito... Duro. Lo resumo rápidamente, habla... Dice cada cosa que... De la ilegítima, de la intromisión de los jugadores ilegítima en las relaciones contractuales de Tenfield con AUF. Acusan, porque los jugadores dicen, nosotros no vamos a negociar con terceros, Tenfield. Acusan a los jugadores, dicen, ¿cómo no van a negociar con terceros si Nike, la oferta de Nike llega a través de terceros? Entonces dice, los terceros somos nosotros, claramente. Y además, bueno, intiman a que los jugadores, atención con esto, a presentar en 24 horas con precisión los hechos, fechas de las presuntas violaciones de utilización de los derechos de imagen de los futbolistas, intima el cese inmediato de cualquier acción, comunicación o conducta que desconozca los derechos exclusivos de la titularidad de Tenfield y amenaza con acciones legales por daños y perjuicios generados a su imagen y reputación. El tema está en el horno. Hay una ruptura clarísima de relaciones porque cuando uno recorre el comunicado de Tenfield, no solamente en los términos de falsos y malintencionados, por los datos que aparecen en el comunicado de los jugadores, sino que además, fíjate, Mauro, que arranca el comunicado dando a entender, yo estoy en la página oficial de Tenfield, que no son todos los futbolistas de la selección, porque dice, ante la nota que en el día de hoy se hiciera pública, se refiere a ayer, ¿no?, y que suscriben algunos de los jugadores que integran la selección mayor de nuestro fútbol. Después se despacha, reitero, con términos como falso, malintencionado, critica a los jugadores hablando de intromisión consciente e ilegítima. Sí, que no han sido transparentes, le dice el comunicado, es que no han sido claros. Pero muy fuerte. A ver, ¿qué puede pasar Juicio. En esta ruptura entre nada más y nada menos la empresa que hasta ahora ha sido la empresa que ha tenido los derechos prácticamente, o sin el prácticamente, de todo el fútbol uruguayo? ¿Qué puede llegar a pasar con una ruptura tan clara con los futbolistas de la selección uruguaya? Que vamos camino a un juicio. Es lo que me parece hoy. Es muy delicado el tema, porque además hay una ruptura clara de la mutual con los jugadores de la selección. Es decir, los jugadores de la selección no mencionan a la mutual, claro, no quieren desvincularse de la mutual porque es el gremio, porque saben que ellos, por la lucha que están haciendo, también están luchando por los jugadores de acá. Godín la otra vez dijo, nosotros no queremos el dinero para... Claro, tienen todos contratos muy importantes. Lo que queremos es que se pague y que se pague los derechos para poder ceder la mayoría o el mayor porcentaje de esos derechos a la mutual. Hay discusiones en la mutual, hay posiciones diferentes entre Pumar y Sarabia, o sea que es un tema muy delicado. La mutual firmó ese contrato y entregó los derechos de imagen hasta el año 2019, y la Asociación Uruguaya de Fútbol está en una situación preocupante. Tiros de todos lados está recibiendo. Preocupante, porque por un lado estaba muy fortalecida con el respaldo de los jugadores, pero por otro lado no tuvo otro camino que firmar lo que estaba estipulado por contrato, de aceptar la condición de igualdad de la mejor oferta que hizo uso de esa opción la empresa Tenfield. La Asociación Uruguaya de Fútbol no tiene el respaldo de Tenfield, Si fuera por Tenfield lo saca, pero nunca tuvo el respaldo contundente de Peñarol y ahora no tiene el respaldo de los jugadores de la selección, que la acusa de falta de independencia. Entonces, el gobierno de la AUF está en una situación delicada. Sí, realmente sí, uno no puede llegar a imaginarse aún cuáles pueden ser las consecuencias, porque estamos hablando de algo tan delicado como es el derecho de tu propia imagen. Sí, lo que vos considerás se puede hacer o no se puede hacer con tu imagen. Para hacerte claro, Humberto, lo que dicen los jugadores es, vos firmaste algo que no tenías el aval mío. Claro, entonces es...
Habrá que obviamente seguir con mucho detenimiento. Lo que sí, como decíamos, es una fuerte ruptura que hasta ahora no habíamos visto en un momento que además futbolísticamente le está yendo tan bien a la selección uruguaya y que uno teme que a veces estas cuestiones terminan sí, siempre está ese temor, ¿no? Porque lo que había siempre era, más allá de los problemas del fútbol interno, había como, siempre se hablaba de la isla de la selección uruguaya, que por suerte, superó varias tormentas. Esto es un tornado. Fíjate que es inevitable que ya en los últimos partidos, de los que obtuvimos fantásticos resultados, desde el momento que llegaron futbolistas como Godín, tanto en las llegadas al aeropuerto como en las conferencias de prensa, comenzaron a filtrarse las preguntas vinculadas con este tema. Lógico, ¿no? Y quédate tranquilo que ahora la próxima semana, cuando lleguen los jugadores, el lunes que viene empiezan a llegar los jugadores, porque el jueves 10 ya se juega contra Ecuador aquí en Montevideo. Pero imagínate esta situación con una selección allá abajo en la tabla, ¿no? No. Porque estamos hablando de lo que hablamos y lo que hablamos y estamos discutiendo lo que discutimos. Yo creo que también, con la selección primera en las eliminatorias. Y hay una recomendación por parte de los abogados de los jugadores de aprovechar este momento, ¿no? Este momento deportivo, este momento justamente donde su valor... Los jugadores tienen además una sintonía y un valor incalculable con la gente. No tengas duda. Que tienen a 3,5 millones de uruguayos atrás. No tengas ninguna duda. Eso también dice Tenfield en el comunicado. El tema de la afectación de la imagen de la empresa porque de alguna manera pone la opinión pública en contra. Otro pequeño detalle para cerrar. Que es muy importante. Antes Casal representaba a la mayoría de los jugadores de la selección. Claro, hoy no. Hoy representa de todos los jugadores que generalmente están en la selección solamente a 3. Claro. Vamos a hacer una cosa. Mauro tiene más. Yo les dije, no sé si llegamos a hablar de fútbol, porque hay cuestiones vinculadas al tema de la violencia. Pero vamos a hacer una pausa y dividimos la columna. Hasta aquí el tema selección uruguaya. Dividimos la columna con más información que trae Mauro para después de la pausa.